Ezequiel capítulo 15. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, ¿en qué supera la leña de la vid a la madera de los árboles del bosque? Esa leña no sirve para hacer muebles, y ni siquiera para hacer una percha. Escasamente sirve para alimentar el fuego. Pero, ¿de qué sirve cuando sus extremos se consumen y ya se ha quemado por dentro? Si cuando estaba entera no servía para nada, mucho menos cuando ya ha sido consumida por el fuego. Por tanto, así dice el Señor Omnipotente, como la leña de la vid que solo sirve para echarla al fuego, así haré con los habitantes de Jerusalén. Voy a enfrentarme a ellos. Se han librado de un fuego que serán consumidos por otro. Cuando me enfrente a ellos, ustedes sabrán que yo soy el Señor. Convertiré este país en desolación porque ha sido infiel, lo afirma el Señor Omnipotente. Ezequiel capítulo 16. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, échale en cara a Jerusalén sus prácticas repugnantes. Adviértele que así dice el Señor Omnipotente. Jerusalén, tú eres cananea de origen y de nacimiento. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. El día en que naciste no te cortaron el cordón umbilical, no te bañaron, no te frotaron con sal ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti ni te mostró compasión brindándote sus cuidados. Al contrario, el día en que naciste te arrojaron al campo como un objeto despreciable. Pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu propia sangre y te dije, sigue viviendo y crece como planta silvestre. Tú te desarrollaste y creciste y te hiciste mujer y se formaron tus senos y te brotó el vello, pero tú seguías completamente desnuda. Tiempo después pasé de nuevo junto a ti y te miré. Estabas en la edad del amor. Extendí entonces mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Me comprometí y hice alianza contigo y fuiste mía, lo afirma el Señor Omnipotente. Te bañé, te limpié la sangre y te perfumé. Te puse un vestido bordado y te calcé con finas sandalias de cuero. Te vestí con ropa de lino y de seda. Te adorné con joyas, te puse pulseras, collares, aretes, un anillo en la nariz y una hermosa corona en la cabeza. Quedaste adornada de oro y plata, vestida de lino fino, de seda y de telas bordadas. Te alimentabas con el mejor trigo y con miel y aceite de oliva. Llegaste a ser muy hermosa. Te sobraban cualidades para ser reina. Tan perfecta era tu belleza que tu fama se extendió por todas las naciones, pues yo te adorné con mi esplendor, lo afirma el Señor Omnipotente. Sin embargo, confiaste en tu belleza y valiéndote de tu fama te prostituiste. Sin ningún pudor te entregaste a cualquiera que pasaba. Con tus mismos vestidos te hiciste aposentos idolátricos de vistosos colores y allí te prostituiste. Algo nunca visto. Con las joyas de oro y plata que yo te había obsequiado, hiciste imágenes masculinas y con ellas te prostituiste ofreciéndoles culto. Les pusiste tus vestidos bordados y les ofreciste mi aceite y mi perfume. Como ofrenda de olor fragante les presentaste el alimento que yo te había dado, el mejor trigo, el aceite de oliva y la miel. Lo afirma el Señor Omnipotente. Tomaste también a los hijos y las hijas que tuviste conmigo y los sacrificaste como alimento a esas imágenes. No te bastaron tus prostituciones. Inmolaste a mis hijos y los pasaste por fuego como ofrenda en honor de esos ídolos. En todas sus repugnantes prácticas y prostituciones no te acordaste de los días de tu infancia cuando estabas completamente desnuda y te revolcabas en tu propia sangre. ¡Ay de ti! Afirma el Señor Omnipotente. Para colmo de tus perversidades, construiste prostíbulos en cada plaza. No hubo esquina donde no te exhibieras para prostituirte. Te abriste tus piernas a cualquiera que pasaba y fornicaste sin cesar. Te acostaste con los egipcios, tus vecinos de grandes genitales, y para enfurecerme, multiplicaste tus fornicaciones. Yo levanté mi mano para castigarte y reduje tu territorio. Te entregué a las ciudades filisteas que se avergonzaban de tu conducta depravada. Una y otra vez fornicaste con los asirios porque eras insaciable. Lo mismo hiciste con los comerciantes de Babilonia, ni así quedaste satisfecha. ¡Qué mente tan depravada la tuya!, afirma el Señor Omnipotente. Te comportabas como una vil prostituta, pero cuando en cada plaza
armabas un prostíbulo y te exhibías en cada esquina, no te comportabas como una prostituta, pues no cobrabas nada. Adúltera, prefieres a los extraños en vez de a tu marido. A todas las prostitutas se les paga. Tú, en cambio, les pagabas a tus amantes, los sobornabas para que vengan de todas partes a acostarse contigo. En tu prostitución has sido diferente de otras mujeres. Como nadie se te ofrecía, tú pagabas en vez de que te pagaran a ti. En eso sí eras diferente de las demás. Por tanto, prostituta, escucha la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente: has expuesto tus vergüenzas y exhibido tu desnudez al fornicar con tus amantes y con tus malolientes ídolos. A estos les has ofrecido la sangre de tus hijos. Por tanto, reuniré a todos tus amantes, a quienes brindaste placer, tanto a los que amaste como a los que odiaste. Los reuniré contra ti de todas partes y expondré tu desnudez entre ellos, y ellos te verán completamente desnuda. Te juzgaré como a una adúltera y homicida, y derramaré sobre ti mi ira y mi celo. Te entregaré en sus manos, y ellos derribarán tus prostíbulos y demolerán tus puestos. Te arrancarán la ropa y te despojarán de tus joyas, dejándote completamente desnuda. Convocarán a la asamblea contra ti y te apedrearán y te descuartizarán a filo de espada. Incendiarán tus casas y en presencia de muchas mujeres ejecutarán la sentencia contra ti. Yo pondré fin a su prostitución y ya no volverás a pagarles a tus amantes. Así calmaré mi ira contra ti y se apaciguará mi celo. Me quedaré tranquilo y sin enojo. Yo te hago responsable de tu conducta por haberte olvidado de los días de tu infancia, por haberme irritado con todas estas cosas y por haberme agregado infamia a tus prácticas repugnantes, lo afirma el Señor. Los que acostumbraban citar refranes dirán esto de ti: de tal palo, tal astilla. Tú eres igual a tu madre, que despreció a su marido y a sus hijos. Eres igual a tus hermanas, que despreciaron a sus maridos y a sus hijos. La madre de ustedes era hitita y tu padre amorreo. Tu hermana mayor es Samaria, ubicada al norte de ti con sus aldeas. Tu hermana menor es Sodoma, ubicada al sur de ti con sus aldeas. No solo has seguido su conducta, sino que has actuado según sus prácticas repugnantes. En poco tiempo llegaste a ser peor que ellas. Yo, el Señor, lo juro por mí mismo: ni tus hermanas Sodoma, ni sus aldeas hicieron jamás lo que tú y tus aldeas han hecho. Tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Se creían superiores a otras y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Por eso, tal como lo has visto, las he destruido. Pero ni Samaria ni sus aldeas cometieron la mitad de tus pecados. Tú te entregaste a más prácticas repugnantes que ellas, haciendo que ellas parecieran justas en comparación contigo. Ahora tú carga con tu desgracia, porque son tantos tus pecados que has favorecido a tus hermanas al hacerlas parecer más justas que tú. Avergüénzate y carga con tu desgracia. Has hecho que tus hermanas parezcan más justas que tú, pero yo cambiaré tu suerte, la suerte de Sodoma y de Samaria con sus respectivas aldeas, y haré lo mismo contigo. Así cargarás con tu desgracia y te avergonzarás de todo lo que hiciste, y le servirás de consuelo. Tú y tus dos hermanas, con sus respectivas aldeas, volverán a ser como antes. ¿Acaso no te burlas de tu hermana Sodoma en tu época de orgullo, antes que se hiciera pública su maldad? Ahora te has vuelto el hazmerreír de las aldeas edomitas y filisteas, y por todas partes te desprecian. Sobre tus hombros llevas el peso de tu infamia y de tus prácticas repugnantes, lo afirma el Señor. Así dice el Señor Omnipotente: te daré tu merecido, porque has menospreciado el juramento y quebrantado la alianza. Sin embargo, yo sí me acordaré de la alianza que hice contigo en los días de tu infancia, y estableceré contigo una alianza eterna. Tú te acordarás de tu conducta pasada y te avergonzarás cuando yo acoja a tus hermanas, la mayor y la menor, para dártelas como hijas, aunque no participan de mi alianza contigo. Yo estableceré mi alianza contigo y sabrás que yo soy el Señor, cuando yo te perdone por todo lo que has hecho,
Tú te acordarás de tu maldad y te avergonzarás, y en tu humillación no volverás a jactarte, lo afirma el Señor omnipotente. Juan capítulo 7, versículos 1 al 15. Algún tiempo después Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad de matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos, así que los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea, para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiere darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso Jesús les dijo: para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente sino en secreto. Por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían: ¿dónde se habrá metido? Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían: es una buena persona. Otros alegaban: no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Los judíos se admiraban y decían: ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento, el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. La fiesta de las cabañas. 3 veces al año, los judíos debían congregarse en Jerusalén con propósitos religiosos. Desde la columna de nube que le envolvía, el invisible conductor de Israel había dado las instrucciones referentes a estas reuniones. Durante el cautiverio, los judíos no pudieron observarlas, pero cuando el pueblo volvió a su patria, reanudó la observancia de estas fiestas recordativas. Dios quería que estos aniversarios llamasen hacia Él la atención del pueblo. Con tan solo pocas excepciones, los sacerdotes y dirigentes de la nación habían perdido de vista este propósito. El que había ordenado esta asamblea nacional y comprendía su significado, presenciaba su perversión. La fiesta de las cabañas era la reunión final del año. Dios quería que en esta ocasión el pueblo reflexionase en su bondad y misericordia. Todo el país había estado bajo su dirección y recibiendo su bendición. Día y noche su cuidado se había ejercido de continuo. El sol y la lluvia habían hecho fructificar la tierra. Se había recogido la cosecha de los valles y la llanura de Palestina. Se habían juntado las olivas y guardado el precioso aceite en vasijas. Las palmeras habían dado sus provisiones. Los púrpuras racimos de la vid habían sido hollados en el lagar. La fiesta duraba 7 días y para su celebración los habitantes de Palestina con muchos de otros países dejaban sus casas y acudían a Jerusalén. De lejos y de cerca venía la gente trayendo en las manos una prenda de regocijo. Ancianos y jóvenes, ricos y pobres, todos traían algún don como tributo de agradecimiento a aquel que había coronado el año con su bondad y hecho a sus sendas rebosar gordura. Todo lo que podía agradar al ojo y dar expresión al gozo universal era traído de los bosques. La ciudad tenía la apariencia de una hermosa selva. Esa fiesta no solo se celebraba en agradecimiento por la cosecha, sino también en memoria del cuidado protector de Dios sobre Israel en el desierto.
A fin de conmemorar su vida en tiendas, los israelitas moraban durante la fiesta en cabañas o tabernáculos de ramas verdes. Los erigían en las calles, en los atrios del templo y en los techos de las casas. Las colinas y los valles que rodeaban a Jerusalén estaban también salpicados de estas moradas de hojas y bullían de gente. Con cantos sagrados y agradecimiento, los adoradores celebraban esta ocasión. Un poco antes de la fiesta venía el día de las expiaciones, en el cual, después de confesar sus pecados, el pueblo era declarado en paz con el cielo. Así quedaba preparado el regocijo de la fiesta. Se elevaba triunfalmente el salmo: alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Mientras que toda clase de música, mezclada con clamores de hosana, acompañaban el canto al unísono, el templo era el centro del gozo universal. Allí se veía la pompa de las ceremonias de los sacrificios. Allí, alineado a ambos lados de las gradas de mármol blanco del edificio sagrado, el coro de levitas dirigía el servicio de canto. La multitud de los adoradores, agitando sus palmas y ramas de mirto, unían su voz a los acordes y repetía al coro. Y luego la melodía era entonada por voces cercanas y lejanas hasta que de las colinas circundantes parecían brotar cantos de alabanza. Por la noche, el templo y su atrio resplandecían de luz artificial. La música, la agitación de las palmas, los gratos hosanas, el gran concurso de gente sobre el cual la luz se derramaba desde las lámparas colgantes, el atavío de los sacerdotes y la majestad de las ceremonias se combinaban para formar una escena que impresionaba profundamente a los espectadores. Pero la ceremonia más impresionante de la fiesta, la que causaba el mayor regocijo, era una conmemoración de cierto acontecimiento de la estada en el desierto. El alba del día, los sacerdotes emitían una larga y aguda nota con sus trompetas de plata y las trompetas que contestaban, así como los alegres gritos del pueblo desde sus cabañas que repercutían por las colinas y los valles, daban la bienvenida al día de fiesta. Después, el sacerdote sacaba de las aguas del Cedrón un cántaro de agua y, alzándolo en alto mientras resonaban las trompetas, subía las altas gradas del templo al compás de la música con paso lento y mesurado, cantando mientras tanto: nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Llevaba el cántaro al altar, que ocupaba una posición central en el atrio de los sacerdotes. Allí habían 2 palanganas de plata, con un sacerdote de pie al lado de cada una. El cántaro de agua era derramado en una y un cántaro de vino en la otra, y el contenido de ambas, fluyendo por un caño que comunicaba en el Cedrón, era conducido al Mar Muerto. La presentación del agua consagrada representaba la fuente que a la orden de Dios había brotado de la roca para aplacar la sed de los hijos de Israel. Entonces repercutían los acordes jubilosos: porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salud. Mientras los hijos de José se preparaban para asistir a la fiesta de las cabañas, vieron que Jesús no hacía nada que significase intención de asistir a ella. Le consideraban con ansiedad. Desde la curación realizada en Betesda no había asistido a las fiestas nacionales. A fin de evitar un conflicto inútil con los dirigentes de Jerusalén, había limitado sus labores a Galilea. Su aparente indiferencia hacia las grandes asambleas religiosas y la enemistad manifestada hacia él por los sacerdotes y rabinos era una causa de perplejidad para los que le rodeaban y aún para sus discípulos y sus familias. En sus enseñanzas se habían espaciado en las bendiciones de la obediencia a la ley de Dios y, sin embargo, él mismo parecía indiferente al servicio que había sido establecido divinamente. Su trato con los publicanos y otros de mala fama, su desprecio por las observancias rabínicas y la libertad con que dejaba de lado las exigencias tradicionales acerca del sábado, todo parecía ponerle en antagonismo con las autoridades religiosas y suscitaba muchas preguntas. Sus hermanos pensaban que era un error de su parte en anejarse a los grandes sabios de la nación. Pensaban que estos hombres debían tener razón
y que Jesús estaba haciendo mal al ponerse en antagonismo con ellos. Pero habían presenciado su vida sin tacha y aunque no se contaban entre sus discípulos, habían quedado profundamente impresionados por sus obras. Su popularidad en Galilea halagaba su ambición. Todavía esperaban que daría una prueba de su poder que indujera a los fariseos a ver que él era lo que pretendía ser. ¿Y si fuese el Mesías el príncipe de Israel? Ellos acariciaban ese pensamiento con orgullosa satisfacción. Tanta ansiedad tenían acerca de esto que rogaron a Jesús que fuese a Jerusalén. Y dijéronle a sus hermanos: pásate de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Que ninguno que procure ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Él sí expresaba duda e incredulidad. Le atribuían cobardía y debilidad. Si él sabía que era el Mesías, ¿por qué guardaba esta extraña reserva e inanición? Si poseía realmente tal poder, ¿por qué él no iba audazmente a Jerusalén y aseveraba su derecho? ¿Por qué no cumplía en Jerusalén las obras maravillosas que de él relataban en Galilea? No te ocultes en provincias aisladas, decían, a realizar tus obras poderosas para beneficio de campesinos y pescadores ignorantes. Preséntate en la capital, conquista el apoyo de sacerdotes y gobernantes y une la nación para establecer el nuevo reino. Estos hermanos de Jesús razonaban por el mismo motivo egoísta que con tanta frecuencia se encuentra en el corazón de los que aman la ostentación. Ese espíritu era el que gobernaba el mundo. Ellos se ofendían porque en vez de buscar un trono temporal, Cristo se había declarado el pan de vida. Quedaron muy desilusionados cuando tanto de sus discípulos le abandonaron. Ellos mismos se apartaron de él para escapar a la cruz que representaba el reconocer lo que sus obras revelaban, que era el enviado de Dios. Díceles entonces Jesús: mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo doy testimonio de él que sus obras son malas. Vosotros subid a esta fiesta. Yo no subo aún a esta fiesta porque mi tiempo aún no es cumplido. Y habiéndoles dicho esto, quedóse en Galilea. Sus hermanos le habían hablado en tono de autoridad, prescribiéndole la conducta que debía seguir. Les devolvió su reprensión, clasificándolos no con sus discípulos abnegados, sino con el mundo. No puede el mundo aborreceros a vosotros, dijo, mas a mí me aborrece porque yo doy testimonio de él que sus obras son malas. El mundo no odia a los que le son semejantes en espíritu, los ama como suyos. Para Cristo, el mundo no era un lugar de comodidad y engrandecimiento propio. No buscaba una oportunidad para recibir su poder y su gloria. No le ofrecía ningún premio tal. Era el lugar al cual su Padre le había enviado. Había sido dado para la vida del mundo, para realizar el gran plan de la redención. Estaba haciendo su obra en favor de la especie caída, pero no había de ser presuntuoso ni precipitarse al peligro, ni tampoco apresurar una crisis. Cada acontecimiento de su obra tenía su hora señalada. Debía esperar con paciencia. Sabía que iba a ser blanco del odio del mundo, sabía que su obra le conduciría a la muerte, pero exponerse prematuramente no habría sido obrar según la voluntad de su Padre. Desde Jerusalén, las noticias de los milagros de Cristo se habían difundido dondequiera que estaban dispersos los judíos. Y aunque durante muchos meses él había permanecido ausente de las fiestas, el interés en él no había disminuido. Muchos de todas partes del mundo habían venido a la fiesta de las cabañas con la esperanza de verle. Al principio de la fiesta, muchos preguntaron por él. Los fariseos y gobernantes esperaban que viniese, deseosos de tener oportunidad de condenarle. Preguntaban ansiosamente, ¿dónde está? Pero nadie lo sabía. En todas las mentes predominaban pensamientos relativos a él. Por temor a los sacerdotes y príncipes, nadie se atrevía a reconocerle como el Mesías. Mas por doquiera había discusiones serenas pero fervorosas acerca de él. Muchos le defendían como enviado de Dios, mientras que otros le denunciaban como engañador del pueblo.
Mientras tanto, Jesús había llegado silenciosamente a Jerusalén. Había elegido una ruta poco frecuentada a fin de evitar a los viajeros que se dirigían a la ciudad desde todas partes. Si se hubiese unido a cualquiera de las caravanas que subían a la fiesta, la atención pública hubiera sido atraída hacia él al entrar en la ciudad, y una demostración popular en su favor había predispuesto a las autoridades contra él. Para evitar esto, prefirió hacer el viaje solo. En medio de la fiesta, cuando la expectación acerca de él estaba en su apogeo, entró en el atrio del templo en presencia de la multitud. Porque estaba ausente de las fiestas, se había dicho que no se atrevía a colocarse bajo el poder de los sacerdotes y príncipes. Todos se sorprendieron al notar su presencia. Toda voz se acalló. Todos se admiraban de la dignidad y el valor de su porte en medio de enemigos poderosos, sedientos de su vida. Así de pie, convertido en el centro de atracción de esa vasta muchedumbre, Jesús les habló como nadie lo había hecho. Sus palabras demostraban un conocimiento de las leyes e instituciones de Israel, del ritual de los sacrificios y las enseñanzas de los profetas que superaban por mucho al de los sacerdotes y rabinos. Quebrantó las barreras del formalismo y la tradición. Las escenas de la vida futura parecían abiertas delante de él, como quien contemplaba lo invisible. Hablaba de lo terreno y lo celestial, de lo humano y de lo divino, con autoridad positiva. Sus palabras eran muy claras y convincentes, y de nuevo, como en Capernaum, la gente se asombró de su doctrina porque su palabra era con potestad. Con una variedad de representaciones advirtió a sus oyentes la calamidad que seguiría a todos los que rechazasen las bendiciones que él había venido a traerles. Les había dado toda prueba posible de que venía de Dios y había hecho todo esfuerzo posible para inducirlos al arrepentimiento. No quería ser rechazado y asesinado por su propia nación si podía salvarla de la culpabilidad de un hecho semejante. Todos se admiraban de su conocimiento de la ley y las profecías, y de uno a otro pasaba la pregunta: ¿cómo sabe éste letras no habiendo aprendido? Nadie era considerado apto para ser maestro religioso a menos que hubiese estudiado en la escuela de los rabinos, y tanto Jesús como Juan el Bautista habían sido representados como ignorantes porque no habían recibido esta preparación. Los que le oían se asombraban de su conocimiento de las Escrituras, no habiendo aprendido. A la verdad no habían aprendido de los hombres, pero el Dios del cielo era su maestro, y de él habían recibido la más alta sabiduría. Mientras Jesús hablaba en el atrio del templo, la gente permanecía hechizada. Los mismos hombres que eran más violentos contra él se veían imposibilitados para perjudicarle. Por el momento, todos los demás intereses eran olvidados. Día tras día enseñaba a la gente hasta el último, el postrer día grande de la fiesta. La mañana de aquel día halló al pueblo cansado por el largo periodo de festividades. De repente Jesús alzó la voz en tono que repercutía por los atrios del templo y dijo: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre». La condición del pueblo daba fuerza a este llamamiento. Habían estado participando de una continua escena de pompa y festividad. Sus ojos estaban deslumbrados por la luz y el color y sus oídos halagados por la más rica música. Pero no había nada en toda esta ceremonia que satisfaciese las necesidades del espíritu, nada que aplacase la sed del alma por lo imperecedero. Jesús los invitaba a venir y beber en la fuente de la vida, de aquello que sería en ellos un manantial de agua que brotara para vida eterna. El sacerdote había cumplido esa mañana la ceremonia que conmemoraba la acción de golpear la roca en el desierto. Esa roca era un símbolo de aquel que por su muerte haría fluir raudales de salvación a todos los sedientos. Las palabras de Cristo eran el agua de vida. Allí, en presencia de la congregada muchedumbre, se puso aparte para ser herido, a fin de que el agua de la vida pudiese fluir al mundo. Al herir a Cristo, Satanás pensaba destruir al príncipe de la vida, pero de la roca herida
fluía agua viva. Mientras Jesús hablaba al pueblo, los corazones se conmovían con una extraña reverencia y muchos estaban dispuestos a exclamar como la mujer de Samaria: «Dame esta agua para que no tenga sed». Jesús conocía las necesidades del alma. La pompa, las riquezas y los honores no podían satisfacer el corazón. «Si alguno tenga sed, venga a mí y beba». Los ricos, los pobres, los encumbrados y los humildes son igualmente bienvenidos. Él promete aliviar el ánimo cargado, consolar a los tristes, dar esperanza a los abatidos. Muchos de los que oyeron a Jesús lloraban esperanzas frustradas. Muchos alimentaban un agravio secreto. Muchos estaban tratando de satisfacer su inquieto anhelo con las cosas del mundo y la alabanza de los hombres. Pero cuando habían ganado todo, encontraban que habían trabajado tan solo para llegar a una cisterna rota en la cual no podían aplacar su sed. Allí estaban en medio del esplendor de la gozosa escena, descontentos y tristes. Este clamor repentino: «Si alguno tiene sed», los arrancó de su pesarosa meditación, y mientras escuchaban las palabras que siguieron, su mente se reanimó con una nueva esperanza. El Espíritu Santo presentó delante de ellos el símbolo hasta que vieron en él el inestimable don de la salvación. El clamor que Cristo dirige al alma sedienta sigue repercutiendo y llega a nosotros con más fuerza que a aquellos que lo oyeron en el templo en aquel último día de la fiesta. El manantial está abierto para todos. A los cansados y exhaustos se ofrece la refrigerante bebida de la vida eterna. Jesús sigue clamando: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna».